En esta sesión vamos a hablar de análisis de riesgos. Vamos a hablar de escenarios versus activos, inventario de activos. La primera pregunta que cuando nos enfrentamos a un análisis de riesgos, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para esto? ¿Para qué me han llamado? ¿Por qué voy a hacer un análisis de riesgos? Todo esto no es otra cosa, es para gestionar el riesgo. La pregunta es, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo voy a plantearme este análisis de riesgos? ¿Para qué hago esto? Para saberlo a lo que nos enfrentamos. ¿Qué es lo que tengo enfrente? ¿A qué amenazas estoy expuesto? ¿Qué vulnerabilidades tengo? ¿Cómo las mido? Al final y al cabo, ¿qué nivel de riesgo tengo? Para esto nos tenemos que apoyar en una serie, vamos a llamarle, de metodologías. Por ejemplo, tenemos la ISO 31000, no voy a hablar de ella, vamos a hacer un repaso muy rápido. Ese sería un ejemplo, la ISO 31000, luego volveremos a ella. Otro modelo de análisis de riesgos, otra metodología, podía ser Majerit versión 3. ¿Majerit qué plantea? Majerit plantea que existen activos que están expuestos a amenazas, que estos activos tienen un valor y nos interesan por su valor, que las amenazas pueden producir, si se materializan esos activos, una degradación, lo que supone un impacto, y como esto puede ocurrir, hay una probabilidad de que esta amenaza se materialice, al final tenemos un nivel de riesgo. Esto es lo que plantea Majerit y nos está hablando de activos de seguridad de la información. ¿Bien? Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo tengo una serie de activos a los que hay que proteger. ¿De qué? De una serie de amenazas. Y tengo que ser capaz de medir el riesgo al que están expuestos. Ya hemos visto el concepto aquí de probabilidad. Vamos a ver qué problemas nos enfrentamos cuando, en este caso. Lo primero que tenemos que ver es qué entendemos por un activo. Bueno, hay muchas definiciones. Una de ellas, el de la UNE 71504, es la siguiente. Activo, componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización. Esto incluye información, datos, servicios, aplicaciones, software, equipos, el hardware, comunicaciones, recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos. Bien, esto es lo que es un activo para la UNE 71504. Bueno, en realidad el activo es cualquier cosa que tenga valor para una empresa. O sea, cualquier cosa que valga para una empresa es uno de sus activos. Habrá que protegerlos. La reputación es un activo, las personas que trabajan en ella, su conocimiento es un activo. Todo esto necesita protección y tendremos que ver a qué amenazas están expuestos. Como estamos hablando de seguridad de la información, el activo que nos vamos a centrar son todos los que tienen que ver con seguridad de la información, ¿vale? Con los datos, los sistemas que lo procesen. Una vez hemos visto que es activo, tendremos que plantearnos cómo resolvemos esto, cómo analizamos los riesgos. Bueno, si hemos estado hablando antes de Majerit, bueno, aquí tenemos Majerit versión 3, que nos dice cómo tengo que efectuar un análisis de riesgos en su método. Y si leemos el primer punto, dice, tengo que identificar los activos, tengo que conocer las dependencias entre activos, tengo que valorar los activos. Bien, tendré que valorarlos, tendré que hacer ¿qué? Un inventario. Hemos cogido esta metodología porque es un ejemplo claro y es una de las más, bueno, es una de las reconocidas en este país, ¿no? Pero bueno, tengo claro, tengo que hacer un inventario. ¿Cómo me planteo hacer un inventario? Para identificar los activos. Tengo que conocer todos los activos de mi organización, todos los activos de información. Bien, aquí hay dos enfoques. El enfoque de arriba a abajo, yo busco los servicios que me proporcionan a mi organización y a partir de ahí voy bajando para localizar qué activos de información me sirven para producir este servicio. Voy viendo qué datos necesito, qué aplicaciones, qué sistemas. Eso es un procedimiento. El otro procedimiento es de abajo arriba. Voy a la capa de abajo, voy a ver qué aplicaciones tengo, qué datos, qué máquinas, y a partir de ahí subo hacia arriba para ver qué sistemas le están dando soporte. Utilice el procedimiento que utilice, tengo un problema, estoy generando un inventario. El inventario, realizar un inventario en una organización muy grande tiene un problema, tiene esos problemas. Depende del tamaño de la organización,
Hay organizaciones que tienen 20.000, 30.000, 2.000 equipos, y si hablamos de activos de información, 40, 50 se multiplican. Entonces tengo un problema de tamaño de la organización que me implica un coste económico en la realización del inventario, con mucho tiempo que es necesario para realizar el inventario, y al fin y al cabo con unos problemas de actualización. Esto es un problema que el coste suele ser muy elevado, y con un tiempo de elaboración muy grande, la amenaza de cuando comienzo a hacer un análisis de riesgos con un inventario completo, puedo tardar meses en realizarlo, si es una organización muy grande. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que efectivamente hay herramientas que permiten automatizar inventarios, pero lo cierto es que no es habitual encontrarse herramientas que tengan el 100% del inventario. O sea, mantener un inventario es un problema. ¿Es útil? Sí. ¿Tiene problemas? Ya veremos cómo lo vamos solucionando y cuál es la alternativa. Bien, si volvemos al ISO 31000, que es un modelo de análisis de riesgos, nos plantea aquí que hay que tener en cuenta determinar el contexto, tanto el interno como el externo, y apreciar el riesgo identificando los activos, o ya veremos qué vamos a identificar. Haremos un análisis y evaluaremos el riesgo. Este modelo de ISO 31000 es un poco diferente, bastante diferente al modelo de Magerit. Aunque tienen similitudes, se parecen, pero no es exactamente igual. Otra norma que tenemos aquí es la ISO IEC 27005-2011. Esta norma define las fases de análisis de riesgos en las siguientes partes. Primero, establecimiento del contexto, como vemos alineado con la 31000. Luego va a evaluar el riesgo, tratamiento, aceptación del riesgo, comunicación a las partes interesadas y monitorización y revisión del riesgo. Esta norma sigue planteando ya unos cambios. Hay que tener en cuenta el contexto externo y el contexto interno. No habla ya directamente de un inventario tan detallado como podríamos haber visto en las normas anteriores como en Magerit, pero sigue hablando de un inventario. Pero existen normas como la ISO 28000, que es la especificación para los sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministros, en que empieza a hablar de otros puntos. Plantea que lo que hay que hacer es definir un escenario y analizar el escenario. ¿Qué es un escenario? Un escenario es un conjunto determinado de amenazas unido a un conjunto determinado de activos en el que se hace una serie de supuestos y se evalúan. Ya no estamos evaluando la seguridad activo por activo y amenaza por amenaza, como se hacía en las otras metodologías, que teníamos el par amenaza activo, calculábamos su probabilidad de materialización de esa amenaza sobre ese activo. Por ejemplo, había la amenaza del robo de un activo que podía ser un portátil, pero también existía la amenaza del robo del activo, a la información, a un fichero. No, ahora se empieza a trabajar por escenarios, grupos de activos contra grupos de amenazas. Este es un concepto que empieza a variar y se empieza a plantear en la ISO 28000. Y empieza a tener cierto sentido en toda la organización. ¿Por qué? Nos evitamos tener que preparar un inventario muy detallado que algunas veces tiene un coste muy grande y que tiene una gran dificultad de actualización. Cuando vamos a definir un escenario, lo que tenemos que hacer es tener claro, primero, qué impacto en el negocio va a tener este escenario. Hemos definido cómo le va a afectar, qué tipo de daño nos va a causar, qué impacto, definir qué atributos están afectados, estamos hablando de seguridad de la información, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Y a partir de ahí empezar a analizar cómo lo debemos proteger. El ejemplo es muy claro. Nos podemos planear un escenario que nuestra página web de nuestra organización, alguien la manipule sencillamente, pero la manipule y cambie una imagen por otra, pero no entre dentro de nuestra red corporativa. Ese es un escenario. ¿Qué impacto nos causa en la organización que alguien nos hackee la página web? Un impacto de imagen. Pues trataré ese escenario sin plantearme inicialmente un análisis detallado de todos los elementos. Hay otros escenarios
que pueden ser, por ejemplo, la pérdida de datos. Voy a plantear un escenario que me suponga la pérdida de datos y los plantearé en 3 niveles. Pérdida de datos de difusión limitada dentro de la organización o altamente confidencial que afecten a las decisiones económicas de la compañía. En cada caso los tendré que analizar de manera global y veremos el resultado, ¿vale? Sencillamente esto era para hacer un pequeño repaso y que viéramos que, bueno, que el inventario de activos en algunos casos tiene grandes problemas de mantenimiento y de actualización. Para determinadas empresas no hay otra solución, la solución y el problema es efectuar un inventario detallado, pero para otras empieza a ser problemático. Empiezan a ser mucho más interesantes establecer escenarios de análisis, porque un escenario lo puedo reanalizar mucho más rápidamente que un cambio en el inventario y puedo obtener una información. Para terminar, ¿cuál es la decisión? ¿O un escenario o un inventario de activos cuando nos enfrentemos a un problema? No hay respuesta genérica que sirva. Tenemos que analizar cada caso. Si estamos hablando de una pequeña organización que tiene unos pocos de cientos de activos, bueno, pues vamos a hacer un inventario detallado. Estamos hablando de una organización que tiene algunos más, bueno, pues voy a hacer un inventario más de alto nivel. No voy a llegar al nivel de detallar uno por uno los equipos. Voy a hacer agrupaciones de equipos. Bueno, pero tengo un inventario, ya vamos a llamarle de alto nivel, no detallado. Pero en otras grandes organizaciones y en otros problemas no hay más solución que plantear un escenario. Y el escenario es, ¿qué me ocurre si alguien me hackea mi página web? Si alguien me causa una interrupción de servicios, y a partir de ahí plantear el escenario y la solución. No hay una solución, depende de cada caso.